Buenas tardes. Vamos a proceder a llevar a cabo la segunda parte de la clase de parálisis cerebral. Extiendo las disculpas del caso por no haber podido realizar esta clase de manera presencial. Sin embargo, como todos ustedes saben, hay trabajos dentro de la universidad que van a generar mucho ruido y nuestra sala estaba justamente contigua, digamos, al lugar donde se iban a producir estos ruidos. No era no era lógico tenerlos, cierto, expuestos a ese nivel de producción sonora. Disculparme también por la calidad del sonido. Creo que hay un sonido, un ruido blanco de base que no vuelve tampoco o no genera dificultad para poder escuchar lo que estoy diciendo, pero podría ser un tanto molesto. Bien, habíamos quedado en que terminamos de revisar los tipos de reflejos, ¿cierto?, que se consideraban como reflejos patológicos dentro del proceso de evaluación fonoaudiológica de estos niños. Recordemos también que los reflejos patológicos se consideraban como tal una vez que ya pasaban los meses de tolerancia, por decirlo de alguna manera, en el cual el niño tenía la posibilidad de ir eliminando o modificando la presencia o ausencia de estos reflejos, ¿sí? Por ejemplo, un reflejo nauseoso, ¿cierto? Eh, Se posterioriza a partir de los 6-7 meses de edad, en la medida que nosotros vamos aumentando la cantidad y la variabilidad de las consistencias que se les entrega una vez que el niño es capaz, ¿cierto?, de poder comer cosas por vía oral. Cuando esto no ocurre, cuando los niños no tienen posibilidad de poder acceder a variabilidad de estímulos, tanto extraoral como intraoral, se generan respuestas adversas que pueden ser consecuencias de una hiperreactividad o tener como base, ¿cierto?, una hiporreactividad en el caso de la flacidez. Muy especial el caso de la exaltación del reflejo nauseoso y la exaltación del reflejo de mordida tónica principalmente, que son consecuencias de un patrón de hiperreactividad que la mayoría de las ocasiones está asociado a un componente de base de espasticidad, la mayoría de los casos, ¿cierto? Podemos tener un componente mixto, sin embargo, no es congruente con un componente de flacidez debido a que en la flacidez tenemos una disminución del nivel de sensibilidad y una disminución en la aparición de los reflejos, disminución o retraso en la aparición de los reflejos en general. Por lo tanto, el reflejo de mordida tónica o la exaltación del reflejo nauseoso no son parte de ese patrón de base, ¿sí? Ahora, cuando ocurre que tenemos un niño con mordida tónica, generalmente podemos obtener daños asociados a morder una cuchara de manera sistemática en el tiempo, ¿sí? Especialmente cuando los padres los alimentan con cucharas metálicas, ¿cierto? El niño presiona con sus dientes sobre la cuchara o sobre los bordes de la cuchara y puede generarse daño en sus piezas dentarias a la vez que se interrumpe el ritmo de alimentación. Y por lo tanto, si se interrumpe el ritmo de alimentación, el tiempo final de la ingesta alimenticia también se va a ver alterado. El tiempo de fase oral o el tiempo de alimentación en general. No olvidemos también que dijimos que una persona debería ser capaz de poder alimentarse en promedio, o el tiempo de alimentación promedio que debería tomar a una persona alimentarse es de máximo 30 minutos. Si este tiempo se ve aumentado, generalmente vamos a estar utilizando la misma energía que estamos ingiriendo al momento de realizar el ejercicio de la alimentación, realizar el ejercicio de la deglución, vamos a estar utilizando esa misma energía en poder alimentarnos adecuadamente y esto va a generar un déficit, ¿cierto?, en la nutrición a largo plazo. Por lo tanto, como otra consecuencia podría ser la disminución rápida de peso de estos niños, ¿ya? O un impacto en la nutrición en general, ¿sí? Bien. Lo que no alcanzamos a ver en la clase pasada también tiene que ver con el apartado de respiración, ¿sí? La forma de evaluar respiración en estos niños muchas veces no varía en comparación con la valoración que hacemos de motricidad oral a niños con desorden miofuncional orofacial.
vamos a pedirle a estos niños, primero que todo, que se posicionen, ¿cierto?, adecuadamente dentro de sus posibilidades. No olvidar que los niños con parálisis cerebral tienen trastornos de base que pueden comprometer la posición en la cual van a poder mantenerse en reposo. Y en la medida que podamos posicionarlo lo más correctamente posible, vamos a hacer palpación de musculatura de cabeza y cuello, palpación de musculatura inspiratoria y expiratoria, y vamos a pedirle al usuario, ¿cierto?, que inspire y que expire para visualizar tipo y modo respiratorio. Cuando la inspiración y la expiración no son eficientes, ¿cierto?, probablemente podríamos tener algunas afectaciones en lo que es deglución, si es que esto es demasiado severo. Cuando tenemos dificultad en poder mantener un ritmo inspiratorio y expiratorio adecuado, podemos también ver interrumpida la apnea deglutoria por incapacidad de los pliegues vocales o incapacidad de los aritenoides de mantener un cierre, ¿cierto? O la capacidad de la laringe de poder mantener una elevación sostenida cuando interrumpimos la respiración. Y eso puede generar, a la larga, que la laringe descienda antes de tiempo porque la persona necesita volver a respirar, porque se le está acabando el aire mientras está deglutiendo. Por lo tanto, es bastante importante desde este punto de vista valorar cómo está la respiración. Paralelo a esto también tiene un impacto significativo lo que es la producción de habla, más específicamente lo que son las capacidades fonatorias y de resonancia que vamos a ver más adelante, principalmente cuando veamos disarte. Otra cosa que tiene relación, ¿cierto?, de la respiración con la deglución tiene que ver principalmente con la capacidad, ¿cierto?, respiratoria, en el sentido de la sensibilidad, ¿cierto? Una persona que tiene y que mantiene un flujo respiratorio constante y adecuado va a mantener sensibilizada la vía respiratoria y por lo tanto va a estar más consciente del alimento que va a poder, en caso de que haya una patología, insertarse o penetrar, ¿cierto?, los pliegues vocales, facilitando la ocurrencia de el reflejo tusígeno. Por lo tanto, una manera también indirecta de valorar la respiración al momento de relacionarla con la deglución es la calidad del reflejo tusígeno o la respiración, perdón, la tos voluntaria. Vamos a evaluar tos voluntaria y tos refleja de estos niños cuando antes de entregar alimentos y después de entregar alimentos. Se le pide en primer lugar al usuario que tosa voluntariamente para ver cómo es la calidad de esa tos. Si es muy débil, vamos a tener que tomar una decisión: si proseguimos con el examen deglutorio o lo dejamos en pausa o lo derivamos, ¿cierto?, a una evaluación que sea mucho más objetiva. ¿Ya? Más adelante también vamos a ver evaluación instrumental. Si la tos es relativamente funcional, es decir, se escucha vigorosa, se escucha la calidad de la tos, es decir, una calidad tímbrica, y no se escucha muy soplada, entonces nosotros podemos continuar, ¿cierto?, con nuestro examen de la deglución. Posterior a ello, una vez que yo ya le entrego el alimento al usuario, puedo observar lo que se denomina tos refleja o reflejo tusígeno. Si el usuario tiene un problema de penetración laringea, de un grado, digamos, leve a moderado, debería ser capaz de toser inmediatamente después de que el alimento llega a los pliegues vocales o genera penetración, ¿cierto?, laringea. Sin embargo, perdón, sin embargo, en los casos de usuarios que tienen una afectación mucho más severa del reflejo tusígeno, de la sensibilidad laringea, muchas veces este alimento va a quedar estancado, generando un estímulo sobre la vía respiratoria, y la persona ni siquiera con el flujo de su propio aire inspirado y expirado va a poder detectar que este alimento está ahí, ante lo cual el reflejo tusígeno puede aparecer de manera muy retrasada
o puede que no aparezca. Cuando no aparece hay mayor o un riesgo evidente, ¿cierto?, de aspiración laringe. Ahora bien, perdón, voy a cerrar esto porque creo que está generándome conflicto con la grabación. Ahí sí. Volviendo entonces a lo que estamos conversando, una cosa que está bastante relacionada con lo que tiene que ver con el aspecto o parámetros respiratorios tiene que ver con la postura. Vamos analizando. Vamos a analizar, ¿cierto?, el caso del niño el cual está siendo apuntado con múltiples flechas. Nosotros habíamos conversado cuando empezamos a ver, ¿cierto?, la unidad de niños, de lactante, perdón, y recién nacido, que la postura era muy importante al momento de adquirir los primeros hitos del desarrollo psicomotor. Cuando una persona tenía la capacidad de poder realizar movimientos, ¿cierto?, contra el eje de gravedad, entonces probablemente íbamos a tener a un niño o a una niña que desarrollara correctamente estos hitos, la sedestación, la bipedestación, ¿cierto?, y posteriormente la marcha. Cuando estos niños tienen componentes de base, ya sea espasticidad, flacidez o discinesia, muchas veces el componente del tono de los músculos se va a ver alterado en mayor o menor medida, ¿sí? Vuelvo a recordar que la mayor afectación en cuanto a nivel de severidad es en niños con parálisis cerebral flácida. Entonces, si tenemos un caso de niño con aumento de la rigidez de sus músculos, probablemente no va a poder asumir una postura adecuada que sea similar a la de las personas que sí pueden realizar. O en el caso de la flacidez, la excesiva debilidad de la musculatura por falta de inervación, ¿cierto?, por lesión de segunda motoneurona, va a generar que estos niños no puedan mantener una correcta posición. Y por ende, en el momento en que ellos son bebés, van a cursar con un retraso en el desarrollo psicomotor. Puede que en algún momento controle parcialmente la cabeza y el cuello, como lo que ustedes están viendo en la imagen. Puede que a lo mejor logren o no logren el control de tronco y por lo tanto el control de las piernas, y puede que logren parcialmente el movimiento de los brazos. Nosotros habíamos dicho que cuando un bebé podía mantener la posición sentada, ¿cierto?, generalmente era porque su estructura alcanzó una madurez suficiente para poder darle mayor libertad a sus brazos y poder, ¿cierto?, interactuar con el medio. Si ustedes pueden ver en la imagen, este niño no puede controlar su cabeza y cuello. Si pueden observar, la silla que lo retiene tiene un fijador cervical que se denomina, y por ende este niño no logra controlar su cabeza y cuello. Si se pueden fijar también, no van a alcanzar, pero aquí hay unos broches y en el tronco también hay unos broches en el caso de esta imagen, y es porque efectivamente si el niño no controló cabeza y cuello, con mucha mayor dificultad va a poder controlar el tronco o el movimiento de las piernas. Por lo tanto, este niño tiene un nivel de discapacidad de consideración. Esta silla de ruedas viene con fijador cervical, esta silla de ruedas viene con broches para fijar el tronco a la silla y viene con broches para fijar las piernas, ¿sí? Para que una persona pueda alimentarse de manera correcta necesita mantener una alineación, ¿cierto?, cabeza, cuello, tronco, pelvis y rodillas, ¿cierto?, y tener, ¿cierto?, las piernas y los pies fijados en el suelo o en alguna base de sustentación. En este caso, si quisiéramos alimentar a un niño en estas condiciones, deberíamos retornar la cabeza y el cuello hacia el fijador, porque en estas condiciones se genera un desequilibrio en el tono y en la posición de la musculatura. Y por lo tanto, si tenemos un músculo que no está correctamente posicionado, no va a ejercer su función de manera correcta o no va a ejercer su función al 100%, ¿sí? Darle una cucharada de alimento a un niño en esta posición garantizaría por lo menos la penetración laringe, porque aparte de tener un componente de hipotonicidad,
sus músculos no están en una posición donde él pueda controlar el alimento eh, dentro de la boca, ¿sí? Por lo tanto veríamos eliminación del alimento por comisura o penetración laringe, ¿no es así? Entonces, visualizando o analizando este niño, la posición de este niño, podemos ver en primera instancia que a nivel de cabeza y cuello, ¿cierto?, no se puede controlar y por lo tanto los pliegues vocales no van a estar en una posición adecuada para producir correctamente la fonación. Y frente a eso, la calidad tímbrica de intensidad y de tono de este niño al momento de producir sonido va a estar alterada. A su vez, la posición de la laringe más en general impediría un correcto ascenso de esta al momento de deglutir. Por lo tanto, descendería mucho más rápido y habría mucho más riesgo de que el alimento que tendría que pasar por el esófago, ¿cierto?, cuando la laringe está ascendida, se retenga en la faringe y posteriormente pueda llegar a los pliegues vocales. Hablamos ya del control de tronco, ¿cierto? Una vez que se altera el control de tronco, se facilita estas reacciones de penetración laringea. Pero a su vez, una mala postura también va a determinar que exista un mal posicionamiento de la parrilla costal y de la musculatura encargada de la inspiración y expiración. Por lo tanto, este niño puede tener mayores problemas para retener el aire mientras está deglutiendo, disminuyendo, ¿cierto?, el tiempo de duración de la apnea y por lo tanto facilitando el descenso laríngeo antes de tiempo y con ello aumentar el riesgo de penetración laringe. Ya hablamos de la posición de los EFAS y en el caso de los niños, por ejemplo, que estén en esta posición y que tengan un rango de espasticidad, tendríamos que el aumento de rigidez muscular limitaría el ángulo y amplitud de movimiento. Es decir, un niño con espasticidad tendría mucha más dificultad de poder producir movimientos linguales de apertura y cierre mandibular o de elevación del velo del paladar debido a que al componente de rigidez le estamos añadiendo una presión excesiva al músculo por mal posicionamiento. Por lo tanto, un mal posicionamiento, valga la redundancia, genera un impacto bastante grande en lo que es deglución y alimentación. Bien, todos estos antecedentes que hemos visto tanto en la clase anterior como los que añadí actualmente se relacionan, ¿cierto?, con el diagnóstico fonoaudiológico, y quiero hacer énfasis en esto, el diagnóstico fonoaudiológico de disfagia neurogénica infantil. ¿Cuándo vamos a hablar de disfagia neurogénica infantil? Cuando tengamos niños o niñas que tengan dificultades para la deglución de alimentos sólidos, semisólidos o líquidos, o una deficiencia en cualquiera de las etapas de la deglución, cuando tengamos una base neurológica, ¿sí? Asumiendo, ¿cierto?, que sabemos que un niño con parálisis cerebral tiene un daño neurológico, ya sea a nivel cortical o subcortical, el diagnóstico que nosotros deberíamos escoger para estos niños es de disfagia neurogénica, ¿sí? A este le vamos a poner ciertos apellidos. Si es una disfagia que afecta principalmente la fase oral, va a ser una disfagia neurogénica infantil de fase oral, o si afecta la fase faríngea, disfagia neurogénica infantil de fase faríngea. Sin embargo, si afecta a ambas de las etapas que nosotros somos capaces de evaluar, se va a denominar disfagia neurogénica infantil, disfagia neurogénica orofaríngea infantil, ¿sí? El nombre para el adulto es disfagia neurogénica y la fase. En el caso del niño tenemos que añadir el apellido infantil, ¿sí? Las consecuencias de un trastorno neurológico, según Johnson, Mackenzie y Sievers, hablan de neumonía, desnutrición, deshidratación y obstrucción de la vía aérea, ¿sí?, que generalmente es todo lo que tiene que ver con compromiso de desnutrición y deshidratación de manera bastante súbita. Estamos hablando de que en un mes pierden mucho peso, y en el caso de las neumonías, generalmente si es que hay un episodio de aspiración, desde el momento en que la persona aspira, si es que no es eliminado el alimento de la vía aérea, transcurre aproximadamente una semana y media para la manifestación de las neumonías. Por lo tanto, la disfagia es un trastorno que genera un gran riesgo de complicaciones
que van a impedir que el paciente se mantenga en una situación basal adecuada, en un estado de salud, ¿cierto? Y que a su vez la ocurrencia del episodio más crítico, que es la neumonía aspirativa, va a generar que el usuario, que supuestamente está siendo atendido por un equipo multidisciplinario, se atrase en la consecución de los objetivos terapéuticos de cualquier disciplina, porque va a tener que mantenerse, ¿cierto?, cuidando la neumonía, o va a tener que sufrir modificaciones a la terapia que le van a impedir avanzar dentro de los tiempos que corresponden. Por eso es que nuestra labor o nuestra participación en el equipo interdisciplinario o multidisciplinario es tan importante. Bueno, aquí tenemos otra definición que es bastante coincidente con la anterior. Esta es de Lochman, que vendría siendo una de las autoras más representativas de lo que es el área de disfagia. Y ella habla de la disminución de la calidad de vida, ¿cierto?, añadido a los otros aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos usuarios también que en vez de poder ingerir líquidos, por ejemplo, o poder ingerir trozos de carne, van a tener que comer papillas o van a tener que espesar los alimentos. Lógicamente, si usted está el resto de su vida comiendo alimentos espesados o alimentos tipo papilla, su calidad de vida se va a ver notoriamente afectada. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que entender que el cuadro de disfagia neurogénica, si bien tiene una categorización, ¿cierto? Estamos hablando de que en primera instancia estamos refiriéndonos a disfagia de fase oral, de fase faringea o de fase orofaringea. No siempre se da de la misma manera en todos los usuarios, ¿sí? Los usuarios que tienen parálisis cerebral tienen una intravariabilidad de manifestaciones deglutorias que es muy dispar entre este mismo grupo de pacientes con el mismo diagnóstico médico. Así también en niños niños recién nacidos con patología o inmadurez neurológica, ¿cierto? O adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. La diferenciación que tenemos nosotros con profesiones, ¿cierto?, que tienen diagnósticos más estandarizados, como por ejemplo las gripes, es que ninguno de nuestros usuarios va a presentar de la misma manera todos los signos y síntomas clínicos, ¿sí? Entonces, las manifestaciones o las dimensiones en las cuales se ven afectadas, digamos, los trastornos deglutorios dentro del proceso de alimentación, puede ser en primera instancia, y lo que más hemos visto, ¿cierto?, las etapas de la deglución, fase oral, fase faríngea, estructuras que participan para que se pueda llevar a cabo correctamente la fase oral o la fase faríngea a nivel anatómico, ¿cierto?, a nivel neuroanatómico. Pero también el concepto de alimentación engloba todos los aspectos que pueden llegar a ser incluso externos a lo que un niño puede llegar a hacer por él, como por ejemplo la forma en que se entregan los alimentos, la forma en que se presentan los alimentos, el tiempo empleado para alimentar a estos niños, que tienen que ver principalmente con aspectos relacionados con quien entrega el alimento. Puede ser el denominado alimentador, el padre, la madre, o un cuidador o cuidadora, la profesora del colegio, la persona que está encargada de entregarle el alimento en el casino, o los mismos compañeros de cursos que puedan asumir esta función. Por lo tanto, un niño puede tener problemas de anátomo-fisiológicos relacionados con la deglución, o puede tener problemas relativos a la alimentación propiamente tal, en la forma en la que se alimenta de manera autónoma, si es que es posible, o quien le está entregando el alimento puede cometer ciertos errores. Ya vamos a hablar de eso también. Persistencia de reflejos arcaicos o los famosos reflejos patológicos, ¿cierto? Y la alteración es la sensibilidad intraoperioral, que puede fluctuar, ¿cierto?, entre reacciones de hiporreactividad clásicas de los pacientes con placidez y las reacciones de hiperreactividad clásicas de los usuarios con espasticidad o formas mixtas de presentación. Ahora, si nos vamos a lo que tiene que ver con las alteraciones deglutorias, yo les compilé algunas alteraciones que son bastante clásicas dentro del proceso. Entender también que desde un punto de vista estadístico, la mayoría de los trastornos deglutorios o la mayoría de las disfagias, ¿cierto?, que desarrollan los niños por un tema de estadística son principalmente de fase oral. ¿Ya? Con ello no estoy diciendo que un niño
por ejemplo, con parálisis flácida vaya a tener exclusivamente un trastorno esfacio oral, es más probable que tenga disfasia faríngea. Pero esto también va a depender del grado de severidad de la parálisis cerebral. Sin embargo, las estadísticas sugieren que el trastorno o la disfagia más frecuente en los niños con parálisis cerebral es de etapa oral y que específicamente es mucho más frecuente en niños con espasticidad, ¿sí? Niños que, si bien pueden tener un trastorno de fase faríngea, el reflejo todavía es funcional para evitar la penetración o aspiración en muchos de los casos, ¿sí? Entonces vamos desglosando un poquito en qué consiste, digamos, la afectación de espacio oral y que podemos observar en múltiples casos de niños con parálisis cerebral. Primero, el paso rápido del alimento hacia la faringe. Estamos hablando principalmente de alimentos líquidos, pero también podríamos pensar en un alimento sólido o en un semisólido. Este paso rápido de alimento hacia faringe se denomina falsa vía antes de la deglución, ¿ya? Esta falsa vía antes de la deglución se da principalmente por la dificultad excesiva que puede tener un niño para controlar el bolo alimenticio dentro de la cavidad oral, generando que pase demasiado rápido o sin gatillar reflejo deglutorio hacia la faringe. Y si pasa sin gatillar reflejo deglutorio hacia la faringe, va a llegar a dar, ¿cierto?, a nivel de los pliegues vocales, generando reflejos tusígenos, ¿cierto?, o penetración laringe, que es lo mismo. Esto amplía o facilita los eventos de atoro en los niños que tienen enlentecimiento del reflejo deglutorio. Vuelvo a repetir, ocurre en niños que tienen mucha dificultad para controlar con la lengua o con las mejillas o con cualquier estructura participante de la fase oral el bolo alimenticio, haciendo que este pase directamente hacia la faringe sin gatillar reflejo deglutorio. También puede ocurrir cuando un alimentador entrega la comida y el niño está mal posicionado, es decir, en posición de extensión de cabeza y cuello. Y con esto, sumado a la dificultad que tiene el niño para controlar el bolo alimenticio, el alimento por gravedad pasa directamente hacia la faringe. Falta de cierre labial, que puede darse por muchas causas, ¿cierto? Podemos tener falta de cierre labial por flacidez o falta de cierre labial por espasticidad, eso tienen que tenerlo súper claro. En ambos casos va a producir pérdida o derrame del alimento, pero la causa va a ser diferente. En el caso de la flacidez va a ser diferente porque no va a existir el tono necesario para poder mantener el sellado labial, y en el caso de la espasticidad puede ser que al niño le cueste mucho mantener la posición de sellado labial, producto de la excesiva rigidez de los labios que le impediría realizar adecuadamente la praxis, ¿sí? También puede ocurrir por hipotonicidad de la musculatura de los bucinadores, ¿cierto? O por la ocurrencia de algún reflejo tipo patológico. El lentecimiento del transporte del bolo hacia la faringe, si lo orientamos específicamente a lo que es fase oral, estamos hablando de que a los niños les costaría mucho propulsar el alimento desde el tercio posterior de la lengua, ¿cierto?, hacia la faringe, que vendría siendo la fase oral propiamente tal, y esto se produciría porque hay un posible retraso en el desencadenamiento del reflejo deglutorio, o también puede deberse a que el usuario tiene poca fuerza para propulsar el bolo, o que la lengua está muy rígida para propulsar adecuadamente este bolo hacia la faringe. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que el usuario hace la demanda de intentar deglutir y lo hace con dificultad, o le cuesta o se demora demasiado tiempo, lo que en términos genéricos nosotros lo denominamos como una extensión o un aumento del tiempo de duración de la fase oral. Finalmente, presencia de movimientos desorganizados de lengua, que generalmente se atribuye al cuadro de tipo atáxico, en donde hay una lesión, ¿cierto?, de cerebelo que tendría que ver con la organización de los movimientos de lengua, y eso haría que en vez de propulsar el bolo lo intentara expulsar hacia afuera, con la correspondiente intento de corrección, ¿cierto?, de este movimiento. En los casos más severos podemos encontrar la ausencia de etapa oral, es decir, que los usuarios tienen un compromiso tan grande sobre el tono y sobre el movimiento, ¿cierto?, de las estructuras encargadas de llevar este bolo alimenticio hacia la faringe,
que el usuario simplemente se queda con el alimento estancado en la cavidad oral. Muy clásico en niños con compromisos de flacidez que tienen un grado de severidad muy grande en su patología. Perdón. Acumulación de alimento en el paladar, generalmente tiene que ver con la debilidad en la lengua al formar un bolo alimenticio, e incluso al momento de propulsar este bolo alimenticio, que por la debilidad de la lengua, ¿cierto? O por la rigidez de los movimientos linguales, no va a ser capaz de generar un bolo tipo cohesivo. Cuando no se genera un bolo cohesivo, al momento de propulsar el alimento van a quedar restos en algunas partes. Una de las partes donde pueden quedar restos es en el paladar, ¿cierto? Como dice la diapositiva. Y es porque la lengua propulsa con menos fuerza de lo debido el bolo hacia la faringe y porque el bolo está mal formado. ¿Sí? ¿En qué otras partes pueden quedar residuos de alimentos? En vestíbulos, ¿cierto? El espacio que está entre los dientes y la mejilla por dentro. Y eso tiene que ver con disfunción o hipotonicidad de la musculatura bucinadora, o incluso pueden quedar alimentos en los pilares faringeos, y eso tiene que ver con una dificultad o una debilidad de propulsión de la misma faringe de este alimento. ¿Sí? Si queda alimento pegado a la lengua posterior a la deglución, es por hipotonicidad lingual. Movimientos peristálticos inversos de lengua. Esto tiene que ver con la descoordinación que hemos estado hablando en la diapositiva anterior, en donde en vez de propulsar el alimento hacia atrás, se propulsa el alimento hacia adelante en personas que tienen ataxia, y está directamente relacionado con el patrón protusor lingual que persiste en algunos niños con ciertos componentes de bases de parálisis cerebral, principalmente flacidez y espasticidad. Si ustedes pueden observar, lógicamente por temas de ética, ¿cierto? Cubrimos la vista de estos niños, puesto que no tenemos la autorización para poder difundir el rostro completo de estos niños por ética. Y podemos observar que en la primera imagen, por ejemplo, tenemos un niño levemente en extensión, una niña, perdón, y que le ponen una toallita para poder darle el alimento. Esto probablemente sea debido a la hipotonicidad de las estructuras o debido a la dificultad de poder controlar cabeza y cuello, sumado a la hipotonía, ¿cierto? Que al momento de alimentar a esta niña generaría el excesivo derrame de alimento. En el caso de una pequeña más todavía lactante, ¿cierto? Pueden observarse que en este caso hay una mala técnica de entrega de alimento sumado a un componente neurológico que haría que haya un excesivo derrame de alimento. Ya esta niña está mal posicionada, probablemente esté semisentada, y hay una hipotonicidad de labios y una dificultad en el movimiento lingual para poder extraer el alimento de la mamadera, en este caso, que va a generar que parte de este alimento no vaya directamente hacia la zona faríngea, sino que se elimine por dificultad en adherirse al chupete en este caso. Y finalmente, esta imagen, si ustedes pueden observar, este niño está cerrando la boca en rechazo a la ingesta del alimento, que es papilla en este caso, y que probablemente se deba a un factor de hiperreactividad o una dificultad, ¿cierto? En otras palabras, de poder integrar nuevos estímulos alimenticios en este caso, generando el rechazo a la ingesta de este tipo de alimentos. Eso es lo que podría ocurrir en fase oral, ¿no es así? Ahora, a nivel de fase faríngea, y en la mayoría de los casos en el que ocurre esta alteración, ¿cierto?, de niños con parálisis cerebral, vamos a tener un reflejo de deglución atrasado o retardado. Es decir, poniéndolo en perspectiva, ¿cierto?, al momento en que los alimentos tocan los pilares faríngeos y la lengua, ¿cierto?, propulsa este alimento hacia estos pilares, inmediatamente ocurrido eso debería gatillarse el reflejo de deglución como un acto inmediato.
Cuando esto no ocurre, hablamos de un reflejo de deglución que está retrasado, ¿sí? Es decir, el alimento toca los pilares faríngeos, el reflejo no se gatilla, el alimento ingresa directamente hacia la cavidad faríngea y una vez que el alimento pasa breves momentos dentro de la cavidad faríngea, se gatilla el reflejo con un tanto retraso, ¿sí? El problema es que cuando el alimento es muy líquido, ese gap o esa diferencia de tiempo entre el ingreso del alimento a faringe y el gatillamiento, el reflejo de la deglución, hace que el alimento líquido pase demasiado rápido hacia la laringe, ¿sí? Y no pase hacia el esófago por esta descoordinación, entre comillas, que en realidad no es descoordinación, es retraso en el desencadenamiento del reflejo, y el alimento va a penetrar directamente hacia la vía aérea. Es mucho más probable, vuelvo a repetir, en alimentos líquidos, pero también uno lo podría observar en alimentos semisólidos. Reflujo faringonasal, escape anterior de alimento o reflujo reflujo faringonasal, que es el escape de alimentos por la nariz, debido a que el velo del paladar al momento de deglutir no se eleva y ni se tensa, y por lo tanto el alimento por presión, o parte del alimento por presión, sube e ingresa a las cavidades nasales, ¿sí? A la cavidad nasal, que se divide en dos, mejor dicho. Esto va a generar molestia, ardor y rechazo al alimento si es que se da en el tiempo. La penetración laríngea, creo que ya la hemos conversado bastante. Aspiración en los casos más severos, es decir, el paso del alimento por nivel subglótico, es decir, por debajo del nivel de los pliegues vocales, llegando directamente al árbol bronquial. Y la permanencia de residuo en la faringe posterior a la deglución, y esto es súper importante que ustedes deben manejarlo, porque si el alimento queda dando vueltas en la faringe luego de la deglución, es principalmente porque los constrictores faringeos que se encargan de propulsar este alimento desde la faringe hacia el esófago tienen una activación disminuida por hipotonicidad o por debilidad en el gatillamiento del reflejo. Por lo tanto, estos constrictores faringeos van a empujar el alimento hacia el esfínter esofágico superior de manera muy débil, y cuando se gatilla el reflejo deglutorio queda parte de este alimento estancado en la faringe y después desciende hacia al nivel faringeo, llegando hacia la laringe finalmente, ¿ya? ¿Cómo poder graficarlo por este medio? Por ejemplo, cuando uno deglute y siente que le quedó algo dando vuelta posterior a la deglución, siendo que nosotros, personas normales, podemos deglutir adecuadamente, vendría siendo, cierto, una dificultad o una debilidad en la propulsión de los constrictores faringeos. Entonces, estas personas que tienen compromisos de sensibilidad muchas veces no sienten que les quedó estancado alimento en la faringe, y este alimento, por efectos de presión que generalmente se da por la respiración, empieza a descender y a llegar lentamente hacia los pliegues vocales, generando penetración o aspiración. Uno en clínica lo ve muchas veces cuando uno le da el alimento a los usuarios y posterior a eso uno espera unos 5 o 10 segundos, si es que el usuario no tose, para ver si es que se va a gatillar este reflejo de oxígeno. Si el usuario deglute 5 o 10 segundos después de deglutir, es porque probablemente quedó alimento retenido en faringe, y eso se debe tanto a la debilidad en el gatillamiento del reflejo deglutorio como a la debilidad en la propulsión de los constrictores faringeos. En otras palabras, si lo llevamos a términos más técnicos, ¿cierto?, vamos a tener alteraciones en las distintas fases de la alimentación y de la deglución. Hemos visto principalmente lo que tiene que ver con deglución. Alteraciones en la formación del bolo, que son de fase oral, ¿cierto? Y la formación del bolo no significa solamente mezclar una papilla con saliva y deglutirla, sino que también procesar un alimento sólido, y por lo tanto, como consecuencia, también vamos a tener complicaciones en la masticación, ya sea por rigidez o ya sea por debilidad en la generación de los movimientos masticatorios. Vamos a tener alteraciones en los mecanismos de propulsión del bolo,
tanto a nivel de pilares faringeos, ¿cierto?, como debilidad o excesiva rigidez de la lengua para propulsar el bolo faríngeo, alteración en el reflejo de la deglución, que generalmente se manifiesta como un retraso en el gatillamiento y en los casos más severos una ausencia de gatillamiento reflejo deglutorio. Y alteraciones en los mecanismos de la protección de la vía aérea, por ejemplo, un déficit en el cierre de la epiglotis, un déficit en el cierre de los pliegues vocales, de los pliegues vestibulares, o en la elevación laringe que va a cubrir en el fondo, o es el mecanismo que permite entregar seguridad, porque están, digamos, los tres movimientos o los tres mecanismos de protección activándose: cierre de la epiglotis, cierre de pliegues vocales y cierre de pliegues vestibulares. Ahora bien, ya hablamos de penetración, ya hablamos de alteraciones de fase oral y de fase faringe. Tenemos que dar mención a todas las manifestaciones clínicas de los niños que tienen relación con los signos clínicos aspirativos, ¿sí? Entendiéndose nuevamente por aspiración cuando el alimento pasa directamente por debajo de los pliegues vocales hacia el árbol bronquial. Cuando eso ocurre, hay varias formas de poder identificar estos signos clínicos. La primera es estridor inspiratorio, es decir, un sonido del pecho o un sonido a nivel faríngeo que se va a oír claramente cuando la persona deglute, ¿cierto? Y no manifiesta ningún tipo de problema aparte de eso. ¿Qué generalmente hacemos para poder detectar estos sonidos? Una auscultación cervical. Vamos a utilizar un fonendoscopio y lo vamos a poner directamente en la laringe a nivel de cartílago tiroides para escuchar si es que quedó algún ruido que no sea propio de la respiración. Vamos a verlo más adelante en hora M, a ver si podemos hacer la diferenciación. Congestión aumentada de la vía aérea superior. Cuando el alimento ingresa por debajo del nivel de los pliegues vocales, la respuesta de las vías respiratorias ante la presencia de un elemento extraño que no sea el aire dentro de esta va a generar el aumento de secreciones. Entonces, una vez que usted termina el proceso de alimentación, la niña o el niño en este caso va a aumentar sus secreciones, ya sea nasales o la expectoración de secreciones, por respuesta, como les decía, de la vía aérea. Voz húmeda corresponde al cambio de voz inmediatamente que ocurre cuando los niños, digamos, tienen alimento o les queda alimento por sobre el nivel de los pliegues vocales. Entonces va a cambiar la frecuencia vibratoria de estos pliegues vocales producto de que hay alimento sobre ella y generalmente la voz cambia inmediatamente. ¿Cómo lo vamos a hacer para comprobar esto? Una vez que degluta la paciente o el paciente y esperando, ¿cierto?, unos 5 o 10 segundos, le vamos a pedir al usuario que produzca una vocal A, y si su voz cambia con respecto a la voz que tenía antes de la prueba de deglución, entonces estamos hablando de una voz húmeda y tenemos que pedirle al usuario o a la usuaria que tosa vigorosamente para eliminar ese alimento de la vía respiratoria. Esto refleja que puede ocurrir antes de la deglución, ¿cierto?, o por falsa vía antes de la deglución, que es cuando el alimento ingresa sin permiso, por decirlo de alguna manera, a la vía respiratoria porque el reflejo no se gatilló por falta del control de la lengua sobre el bolo alimenticio. Puede ser durante la deglución, que tiene que ver con el ingreso de alimento producto de una falta de cierre epiglótico y de cierre de pliegues vocales cuando la laringe asciende. Entonces la laringe asciende probablemente con debilidad, y como asciende de manera incompleta, el alimento que está pasando por esfínter esofágico superior hacia el esófago también va a tomar vía por vía respiratoria y la persona se va a atorar inmediatamente cuando tose. Es decir, en resumidas cuentas, producto de una falta de ascenso laringio o una falta de cierre, de mecanismos de cierre, de la vía aérea cuando la persona degluta. Y finalmente puede haber tos refleja después de la deglución, que se le denomina falsa vía después de la deglución, cuando la persona tiene esta debilidad en la propulsión faríngea, ¿cierto?, por déficit en los constrictores faringeos,
que va a hacer que el alimento se retenga en la faringe y que finalmente descienda hacia los pliegues vocales y la persona tiene que toser. También tenemos la posibilidad, y principalmente en niños con parálisis flácida, que sea tal el déficit de sensibilidad que tenga estos niños que al momento de deglutir y por falta de sensibilidad la persona no tosa ni genere ninguno de los signos clínicos de aspiración que ya hemos estado conversando. Entonces la persona va a aspirar, nadie se va a dar cuenta si es que estamos haciendo una evaluación clínica de la deglución y solamente se va a manifestar esta posible aspiración cuando la persona empieza a desarrollar fiebre o pueda gatillar un cuadro de neumonía, que es una de las posibilidades. Y por eso hay que tener mucho cuidado al momento de elegir a quién vamos a darle alimento. Si el usuario está muy comprometido desde el punto de vista motor y desde el punto de vista sensorial, sensitivo, al momento de que usted hace la evaluación de estructuras fonoarticulatorias, entonces probablemente usted debería desistir de darle alimento porque hay riesgo de poder generar aspiración silente. Aumento del trabajo respiratorio al querer alimentarse. Estamos hablando de niños que tienen problemas respiratorios de base y que al momento de intentar cerrar la boca para masticar o para poder procesar un bolo alimenticio, le estamos cerrando su principal vía de respiración, es decir, que pueden ser respiradores orales, y este niño se agita al momento de querer alimentarse porque no está ingresando aire por la boca. De otro modo, cuando hablamos de aspiración propiamente tal, puede ser tal la cantidad de alimento que ha sido aspirada que la persona va inmediatamente a agitarse porque hay más alimento que flujo de aire dentro de las vías respiratorias. ¿Cómo detectamos eso? Principalmente mediante una medida de saturación de oxígeno. Nosotros habíamos dicho en clase que si usted tenía una línea de base de 98% de saturación, un signo clínico de penetración o aspiración laríngea sería un descenso de un 2% más en la saturación de oxígeno después de entregar una cucharada de alimento. Y finalmente la cianosis, ¿cierto? Que vendría siendo la falta de aire producto de una aspiración o una excesiva cantidad de alimento dentro de la vía respiratoria. Entre comillas puse reflejo nauseoso anormal, principalmente porque la evidencia científica apunta a que el reflejo nauseoso sería netamente un predictor de la función de la faringe. Entonces, si está alterado o no está presente, no quiere decir que hay una afectación de fase faríngea de la deglución, pero sí es un predictor de que la faringe puede que esté funcionando de manera inadecuada. Nada más que eso. Bueno, yo me voy a saltar esta imagen porque es una imagen que vamos a analizar en evaluación instrumental. Este es un examen que se llama videofluoroscopía y en este caso estaría mostrando un episodio de aspiración. Como todavía no lo hemos visto, lo voy a omitir por esta vez. Una vez que nosotros tenemos claro cómo se puede dar la deglución en estos niños, tenemos que también hacer observación de la alimentación. En un contexto de escuela, generalmente la evaluación de la deglución y de la alimentación van de manera paralela. O sea, yo voy a observar cómo al niño lo alimentan y voy a observar cómo se dan las fases de la deglución. En casos de una consulta particular o de un establecimiento específico para el tratamiento de estas alteraciones, podemos hacer una evaluación de deglución y posterior a ello una evaluación de alimentación. Pero en un contexto de escuela generalmente, por disminuir los tiempos de atención, podríamos hacer deglución y alimentación de manera paralela. La evaluación de la alimentación consiste básicamente en una observación. Usted va a observar cómo le dan el alimento al niño. Y eso implica que no solamente tenemos que estar atentos a cómo se va a dar las fases de la deglución, ¿cierto? Qué estructuras participan y cómo se ven alteradas si es que el niño tiene disfagia, sino que también los patrones de alimentación que puedan ser, digamos, propios del niño o propios de los alimentadores que pueden estar afectando. ¿Por qué? Porque muchas veces los trastornos de la alimentación y de la deglución se dan principalmente o se exacerban por un mal posicionamiento o una mala forma de entregar el alimento por parte de los cuidadores o de los alimentadores. Entonces,
¿Qué dificultades podríamos observar al momento de observar al alimentador? ¿Sí? Primero, la técnica de entrega. Cuando uno da alimento a los niños, ¿cierto? Eh, tenemos que tener en consideración que el alimento, principalmente en niños con parálisis cerebral, debe ingresar recto a la boca. Le pedimos al niño que abra la boca. Debemos presionar la lengua de este niño levemente, ¿cierto? Tampoco tan violento. Y el niño automáticamente tiene que hacer presión con los labios para poder hacerse con el alimento y manipularlo dentro de la cavidad oral. Una vez que eso ocurre, usted tiene que retirar recta también la cuchara. Entonces, muchos de los errores que ocurren a nivel de técnica de entrega es lo que ustedes pueden ver en la primera imagen, en donde se le entrega el alimento de manera recta, al parecer, ¿cierto?, a esta niña. Sin embargo, muchas veces, como los niños con parálisis cerebral tienen problemas para presionar la cuchara una vez que está dentro de la boca, ¿cierto?, por debilidad o por rigidez, lo que hacen los cuidadores es levantar la cuchara y hacer que se frote, ¿cierto?, con el labio superior. ¿Qué puede generar esto? Puede generar que se exacerbe el patrón protrusor lingual o que por error se estimulen los dientes de este usuario o usuaria y se gatille el reflejo de mordida tónica, y con eso interrumpimos el ritmo de la alimentación inmediatamente. Y además de eso, como se gatilla un reflejo, el niño o la niña quedan, digamos, focalizándose en el gatillamiento de ese reflejo y no en el control del alimento, por lo tanto se puede atorar o puede generar una falsa vía antes de la deglución. Velocidad o ritmo para la ingesta. Muchas personas, por su ritmo de trabajo, ¿cierto?, o porque lisa y llanamente no tienen paciencia para alimentar a estos niños, que se alimentan de por sí de manera más lenta, entregan alimento de manera muy rápida, ¿ya? Generalmente quienes son padres o madres en algún momento lo tienen que haber hecho con sus hijos que no tienen una alteración, gracias a Dios, que generalmente cuando están apurados le entregan el alimento de manera muy rápida. Hacer esto en un niño con parálisis cerebral implica que usted puede llenar la cavidad oral de alimento cuando el niño todavía no ha hecho una sola deglución, y eso es riesgo de penetración o de aspiración. Manejo de utensilios, principalmente utilización de cucharas de metal, para alimentar a niños que gatillan reflejo de mordida tónica, o alimentarlos, por ejemplo, con cucharas soperas cuando no son capaces de poder mantener el alimento dentro de la cavidad oral porque su cantidad es demasiada. En esos casos deberían entregarse, ¿cierto?, el alimento con cucharas de postre o cucharas pequeñas, como se muestran en las imágenes, y no con una cuchara sopera en un niño que tiene mucha dificultad de movilizar un bolo alimenticio. Y finalmente, el control de la postura. El control de la postura en niños que no pueden controlar cabeza y cuello generalmente debería ser como se da en las imágenes. Ahora, estas imágenes son demasiado surrealistas, ningún bebé mira a la cámara cuando se está alimentando. Esto debería ser generando contacto visual entre el alimentador y el niño que está siendo alimentado. Y cuando hay dificultades de control de tronco, de cabeza y cuello, también cabe la posibilidad de que se sienta un niño en un sitting especial, una silla especial, que tiene una leve flexión o una leve inclinación, ¿cierto?, para que este niño pueda mantener esa posición, ¿sí? Lo que no se puede tolerar, una vez que tenemos a estos niños sentados, no sé, en 45 grados, por decirlo de alguna manera, semi inclinados, es que gire la cabeza para otro lado mientras se está alimentando, como lo muestran las fotos. Siempre tiene que ser el niño mirando al cuidador, es decir, manteniendo una posición de cabeza y cuello recta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos evaluando a un niño con hiperresponsividad o hiperreactividad, ¿cierto?, en cara y rostro? Generalmente, antes de poder siquiera entregar alimento, lo vamos a notar en la palpación. Cuando nosotros estemos observando y manipulando las estructuras fonoarticulatorias, probablemente vamos a observar cómo el niño rechaza la palpación, rechaza la caricia, o en la anamnesis los padres pueden
mencionar esto, que también hay rechazos a los caricias, a los abrazos, al contacto físico. Uno de los problemas que tienen los niños con hiperreactividad es que les cuesta mucho o simplemente no se les puede lavar los dientes porque es un estímulo demasiado intenso para los niños. ¿Por qué? Porque el cepillo de dientes tiene muchas cerdas y esto genera estímulos muy intensos cuando no logran modularlos, ¿cierto? Lo que va a generar como consecuencia que no puedan lavarse los dientes y esto va a generar aumento en la placa bacteriana que mezclado con saliva, si es que se llega a aspirar o con comida, es mayor riesgo de neumonía aspirativa. La presencia de caries también puede ser, la pérdida de piezas dentarias producto de un mal aseo oral. Cuando el estímulo es demasiado intenso dentro de la cavidad oral, también hay tendencia hacia la arcada, a la náusea, ¿cierto? O al vómito. Esto tenemos que tenerlo muy en consideración a la hora de evaluar a un niño con parálisis cerebral, porque no podemos llegar directamente a manipular la cavidad oral, que es una zona ricamente inervada y muy sensible. ¿Sí? Primero tenemos que captar cómo es la respuesta al estímulo en las manos, en los antebrazos, en los hombros, y luego llegar a la cara con una palpación firme y amplia, es decir, con toda la mano ojalá y haciendo una palpación firme para anular, ¿cierto? La respuesta hipersensible. Cuando se desencadena con mayor frecuencia la respuesta hipersensible, cuando el estímulo es suave, tipo caricia, ¿cierto? Y se da en una zona muy específica del cuerpo. Entonces, si yo aumento el tamaño del estímulo, es decir, si acaricio con la mano de manera firme, voy a bloquear una respuesta de hiperresponsividad. Si hay hiperresponsividad, probablemente haya reflejo de mordida tónica, por lo tanto tenemos que tenerlo en consideración antes de poner un bajalengua, una cuchara o una consistencia de alimento dentro de la cavidad oral del niño. En otros casos, por ejemplo, cuando uno da alimento o está evaluando deglución, ¿cierto? Con alguna consistencia, la reacción es hacia la hiperextensión del cuerpo, principalmente de cabeza y cuello. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño puede estar intentando deglutir, usted le dio algo que no le gustó, se va a hiperextender independiente a que esté amarrado, ¿cierto? A una silla de ruedas, a un estabilizador de cabeza y cuello. Y esa hiperextensión puede generar que el alimento pase sin gatillar reflejo de deglución y por lo tanto con penetración o aspiración laringea. Y esto es una dificultad netamente de alimentación más que de deglución. ¿Por qué? Porque es un estímulo externo al correcto funcionamiento de las estructuras que participan en la deglución propiamente tal. Ahí está lo que les había comentado en la diapositiva anterior, que la reacción se minimiza si la presión del contacto es más o menos firme. Otras alteraciones, si el niño empuja el alimento ¿cierto? Con la lengua al comer, estamos hablando de un patrón protrusor lingual y eso se debe principalmente a que se mantiene este reflejo que era primitivo o arcaico y se vuelve patológico, y también se debe a que probablemente se le está dando una cantidad de alimento mayor a la que puede controlar con comodidad. Entonces, cuando uno sabe por propiocepción, ¿cierto?, que tiene demasiada comida dentro de la boca, en algunos casos nosotros eliminamos lo que no vamos a comer porque hay mucha dentro de la boca, o vamos deglutiendo por partes, fragmentados. Estos niños no tienen la capacidad de deglutir fragmentado una vez que tienen mucha cantidad de alimento en la boca, y por ende, si ellos detectan que hay mucho alimento, lo eliminan, ¿ya? Entonces se puede dar por patrón protrusor lingual o se puede dar porque hay demasiado alimento dentro de la boca. Si el paciente solamente acepta comida licuada es por hiperresponsividad, eso ya lo hemos conversado, o por fuera de las estructuras orales, ¿cierto? O intraoral. Lo que hay que hacer aquí es probar con consistencia de manera paulatina, ¿ya? Y no forzar en el proceso de evaluación a entregarle un sólido si no puede hacerlo. Lo evaluamos con comida licuada y vamos a tomar las decisiones pertinentes a la nutrición del niño si es que logra deglutir adecuadamente con comida licuada.
Si vomita el alimento frecuentemente es por hiperreactividad también, ¿cierto? Y esto se debe a que no hay una integración sensorial de distintas consistencias, sabores o temperaturas, ¿sí? En los niños pequeños recién nacidos basta solamente con un atoro para poder generar un vómito, ¿sí? Y eso se da en niños sanos y en niños con patología. En niños con patología es mucho más frecuente porque los esfínteres tienen menor tono en la mayoría de los casos, salvo la espasticidad. Y por lo tanto se atora, se atraganta o tose y puede venir cierto vómito sin aviso. Eso tiene que derivarse a médico porque si el niño vomita frecuentemente va a desarrollar una reacción adversa sumada a la hiperreactividad a la alimentación, ¿cierto? Porque no va a querer vomitar. Y si no quiere vomitar va a evitar todo tipo de contacto que le pueda gatillar este reflejo de vómito. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que evaluar a la hora de tener a un niño, ¿cierto?, con parálisis cerebral en nuestra consulta, en cualquier contexto? Tanto la postura del niño al momento de alimentarse como la forma en la cual el alimentador entrega el alimento. Y eso también implica la postura del alimentador. Cómo se le entrega el alimento, qué cuchara se utiliza, cuánto alimento se le entrega, de qué consistencia es el alimento que se le está entregando, cuál es la velocidad sobre la cual se le está entregando el alimento, sumado, ¿cierto?, a la valoración intrínseca del niño, es decir, estructura fonoarticulatoria, presencia o ausencia de reflejos primitivos y patológicos, cómo está la sensibilidad, cómo está la tonicidad, y el patrón deglutorio de saliva para comenzar el proceso deglutorio. Y una vez que la persona puede deglutir de manera funcional su saliva, podemos proceder a intentar administrar alimentos, ¿cierto?, considerando las características de base de los niños con parálisis cerebral. Por lo tanto, un esquema mental que deberíamos tener en todo contexto sería una anamnesis y observación clínica, estructuras fonoarticulatorias, evaluación de la deglución, y si estamos en un contexto escolar, evaluación de la deglución paralela a evaluación de alimentación, ¿sí? Dependiendo de las necesidades del niño, es que vamos a incluir o no estos parámetros de alimentación. Si vamos a considerar la evaluación fonoaudiológica desde un punto de vista biopsicosocial, deberíamos incluir siempre la evaluación de alimentación también, porque una vez que el niño salga de su box, si evaluamos solo deglución, van a persistir las conductas o malas conductas de los alimentadores y nuestra evaluación no va a haber servido de nada. Resumiendo la clase, o resumiendo, ¿cierto?, las alteraciones de la deglución propiamente tal, de estos niños con parálisis cerebral, podemos tener una disfagia neurogénica infantil de fase oral, una disfagia neurogénica infantil de fase faríngea o una disfagia orofaringia infantil, ¿sí? Esto para que lo tengan en consideración en todo orden de cosas, que a un niño, por ejemplo, con un desorden miofuncional orofacial no le podemos o no lo podemos diagnosticar con disfagia neurogénica, sino que ese diagnóstico de desorden miofuncional aplica, ¿cierto?, para la deglución atípica. Volviendo a repetir, todo niño con trastornos neurológicos no va a tener un desorden miofuncional, sino que lo vamos a calificar o lo vamos a etiquetar con el diagnóstico fonoaudiológico de disfagia orofaringia o disfagia de alguna de las fases de la deglución. Cualquier duda me pueden escribir. Yo voy a estar disponible dentro de la tarde, ¿cierto?, por correo electrónico, o me pueden consultar dentro de lo que resta de la semana, ya sea dentro de la universidad, si es que nos encontramos, ¿cierto?, o por correo electrónico los otros días. No tengo ninguna dificultad en responder sus consultas.